venida de Cristo. Dice, en contraste con el rapto, donde Cristo viene en forma invisible para llevarse a su iglesia, la Biblia también habla de la segunda venida de Cristo. Al final de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse, Cristo vendrá en forma visible para juzgar al mundo y establecer su reino de 1000 años en la tierra. Hermanos, yo creía con el hermano pastor que la segunda venida de Cristo nada más era cuando venían las nubes de las nubes y que ya no venía la tierra. Ajá, y se llevaba a su iglesia. Yo pensé que, pero ya leyendo le digo a papá, no es que la Biblia sí, o sea, es clara porque habla cuando viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces, y que Él va a reinar, va a venir a juzgar, viene a limpiar la tierra y a reinar. Y entonces, pues, gracias le doy a Dios, ¿verdad? Porque nos llevó a Paco y a mí a leer, a buscar. Sí. Y bueno, hermanos, este primer tema dice, lo voy a volver a leer, dice, en contraste con el rapto donde Cristo viene en forma invisible para llevarse a su iglesia, la Biblia también habla de la segunda venida de Cristo. Al final de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse, Cristo vendrá en forma visible para juzgar al mundo y establecer su reino de 1000 años en la tierra. Vimos la semana pasada en el rapto cuando Cristo viene que se va a llevar a su iglesia. Primero van los que estaban muertos en Cristo, nos va a resucitar primero y luego dicen los que hayamos quedado, ¿verdad? Los que estemos vivos para ese entonces, los que estén vivos. Y dice que vendría la altura de las nubes y que su venida sería en un abrir y cerrar de ojos. Pero en esta segunda venida dice que aquí todo el mundo lo va a ver. Y vamos a ver qué dice la primera pregunta. Dice, ¿quiénes verán la segunda venida de Cristo a la tierra? Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra serán lamentación por él. Sí, amén. Amén. La pregunta dice, ¿quiénes verán la segunda venida de Cristo a la tierra? Todos. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Así que todos vamos a ver la venida de Cristo. Y les voy a dar una cita, hermanos, que no viene aquí, pero si la quieren notar, vamos a ver qué dice en Hechos 1, del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí lo puse como referencia para que veamos, ¿verdad?, que cuando Cristo ascendió al cielo, ¿verdad?, después de que resucitó, la gente lo miraba y le decía, y aquí dice la Biblia que le dijeron que ese mismo Cristo, que así como lo habían visto irse, de la misma manera lo iban a ver regresar. Y así, ¿verdad?, va a ser, hermanos, cuando sea la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá, no vamos a tener excusa para decir que yo no me di, ni cuenta me di, no, aquí lo vamos a ver cuando Él venga, porque aquí, así es, amén, todos. La pregunta número 2 dice, cuando Cristo regrese, ¿habrá por parte de muchos? Y, lamentaciones, amén, lamentaciones. Eso va a haber ahí mismo en el libro en el versículo que leyó mi hermano pastor, en Apocalipsis 1:7, ahí viene, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Entonces quedaría, cuando Cristo regrese, habrá lamentaciones por parte de muchos. Y me supongo, sí va a haber mucha lamentación, hermano, va a ser algo terrible, ¿verdad? Todo aquel que no haya buscado de Cristo, todo aquel que no haya hecho la voluntad del Padre, se va a lamentar no haber querido hoy en día, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, recibir a Cristo en su corazón, porque todavía vivimos en estos tiempos, ¿verdad?, en que tenemos la libertad de escuchar palabra
de poder venir a la casa de Dios, de poder doblar nuestras rodillas, orar, llorarle a Dios, y sin embargo, muchos aún siguen despreciando esta oportunidad. Muchos allá afuera aún siguen, simplemente cuando uno les quiere hablar de la palabra de Dios, a veces como que nos hacen cara y nos cambian mejor la plática, o se dan la vuelta y se quitan. Y están desaprovechando esta oportunidad. Y todas esas personas, dice la palabra de Dios, que se van a lamentar no haber recibido la palabra del Señor, ni haberlo escuchado palabra de Dios y haberse apartado del pecado. Dice después, lea Apocalipsis 19 del 11 al 16 y conteste las siguientes preguntas. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice la pregunta número 3: viene con justicia para juzgar y pelear. Amén. Para juzgar y pelear. Eso está en el versículo 11 de los que acabamos de leer. Entonces, hermanos, esto, pues de aquí podríamos también ver por qué la gente se va a lamentar cuando sea la segunda venida de Cristo. Porque ya Cristo no viene a dar abrazos ni a dar besos, ¿verdad? No viene a decir, si me amas, arrepiéntete, te doy esta oportunidad. No, hermanos, ya cuando sale la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Él viene a juzgar. Dice la Biblia que viene a juzgar a su pueblo, ¿verdad? A todos nos viene a juzgar, y dice, viene a pelear. Gloria a Dios. Entonces, debemos de procurar hoy buscar la palabra de Dios. Dice la pregunta número 4: ¿cómo se describe la venida de Cristo? En el versículo 15 de lo que acabamos de leer. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo vemos cómo se describe la venida de Cristo? Lleno de ira, ¿verdad? Lleno de ira. Ya llegué. ¿Cómo que no quería venir, hermano? Ya lo descubrieron, Habla mucho de que me van a robar. Sí, hermanos. Entonces, vamos a la pregunta número 4, hermano. Dice, ¿cómo se describe la venida de Cristo en el versículo 19-15? Lleno de Apocalipsis, lleno de ira, es la respuesta. ¿Por qué? Por tanta maldad y pecado, ¿verdad? ¿Qué tanto habrá crecido la maldad del mundo que ya el Señor se llenó de ira? Ya se llenó de ira, así es. Sí, hermano, nada más ahorita vemos cómo está el mundo, ¿verdad? Y a veces hasta nosotros. Sí. Y uno hace muy bien, lo que sé que cómo puede haber gente que sea así de mala. Luego vemos las noticias, y estaba yo viendo hace unos días ya de un hombre en Monterrey, que fue que mató a su mamá y a su hermano. Eran 2 hermanos y la mamá. Y uno de los hermanos mató a su mamá y a su hermano para quedarse con el dinero. Y yo decía, o sea, ¿cómo puede haber tanta maldad? O sea, matar a tu propia madre, que es lo que tanto duele cuando uno lo pierde, ¿no? Ahora imagínense
ese hombre se atrevió a matar a su mamá. Y así como ese, tantas maldades, tantas cosas que vemos, que les digo, a veces nosotros, como seres humanos, nos enojamos. Ahora imagínense cómo va a estar Dios de enojado, ¿verdad? De ver, o sea, yo me supongo que ahorita ya está enojado, porque tanta maldad que ya hay aquí en la tierra, que dice que va a estar lleno de ira. El Señor, de tantas cosas, tanto pecado que va a haber aquí en la tierra, o que ya hay en la tierra, y más que va a haber, por los que no quisieron arrepentirse, ¿verdad? Y seguir su camino, primero, por los que no quisieron arrepentirse y seguir su camino, es por lo que el Señor va a estar también lleno de ira. Dice, primero vino a enseñarnos con amor, y es verdad, el Señor nos está ahorita hablando con amor, nos enseña con amor a través de su palabra, y sabemos, y hasta nos sabemos ese versículo que dice que Dios es amor, ¿verdad? Y a veces nada más no queremos aprender ese, pero también sabemos que así es, hermana, pero también sabemos que tenemos un Dios que también, ¿verdad? Dice que es un fuego consumidor. Entonces Él ahorita vino a enseñarnos con amor, a hablarnos con amor, a darnos ese libre albedrío, ¿verdad? De que nosotros podamos decidir, que no nos obliguen a escuchar su palabra. Tenemos la libertad de todo, ¿verdad? Para poder arrepentirnos y venir al camino de Dios. Es que yo creo que me quedé pensando ahorita me quedé atrás en la plática, sí. Y me quedé pensando en la vida de Dios. ¿Qué tanto que será la maldad? Y me quedé pensando, bueno, en realidad nosotros decimos una gran tribulación, nos van a perseguir y todo eso, pero yo creo que va a ser imposible cohabitar en ese momento aquí con la gente inconversa, porque se va a multiplicar la maldad, pero por mucho. Entonces nosotros, los que ya conocemos, los que se queden, que por fe, pero que no de ti, yo por fe espero, va a ser imposible, o sea, no solamente por la persecución, sino porque cualquiera va a poder andar desnudo por las calles, o cualquiera va a poder violar a cualquiera va a poder matar a cualquiera, o sea, porque no, yo tengo la marca de la bestia, o sea, no puede hacer nada. Sí. Entonces esto va a aumentar muchísimo todavía. Por eso yo creo que ni siquiera nos da la mente para pensar qué es lo que tanto va a aumentar la maldad que va a provocar la ira de Dios. Sí, es cierto, o sea, va a ser tanta trama que a lo mejor que no nos da ni para pensar qué tan grande vaya a ser. Sí, es cierto, porque si ahorita ya decimos que hay mucha maldad, ¿cómo va a ser para esos tiempos, no? Ay, no, Dios nos libre de todo eso, hermano. Porque les digo, ahorita sí, porque ahorita Dios está hablándonos con amor, pero ya entonces cuando sea su venida, la segunda venida ya va a ser lleno de ira, y Dios nos libre de todo eso. Vamos a la pregunta número 5, hermano. Dice, ¿quiénes deben temer la segunda venida? ¿Quiénes creen ustedes, hermano? De lo que leímos ahí en Apocalipsis, de lo que hemos leído y visto. ¿Quiénes deben temer la segunda venida? Amén. Los injustos, todos los que vivieron en pecado, los que siguieron al anticristo. Así es. Sí. Así es. Todos los que siguieron al anticristo. Porque sabemos que esta segunda venida va a ser después de la tribulación. Entonces todos aquellos que adoraron a la bestia, que se inclinaron hacia ella, que se pusieron el sello, pues son los que van a pasar a temer cuando Cristo venga a su segunda venida. ¿Ya lo pasaron, hermano? ¿Tiene calor, hermano? Es que viene corriendo desde su casa. Sí. Dice, en contraste para los justos, la segunda venida es tiempo de regocijo. Señala el fin del dominio del anticristo y el inicio del reino justo. Y así es, ¿verdad? En lo contrario, para los que no obedecieron a Dios, para los que adoraron a la bestia, para los que se sellaron, en lo contrario para todos ellos, ¿verdad? Para los justos va a ser un tiempo, dice, de regocijo. Porque recordemos, ¿verdad, hermano, que cuando
sea la tribulación, mientras que aquí ellos están sufriendo la gran tribulación, la iglesia que se fue con Cristo se va a estar gozando en las bodas del Cordero, van a estar de fiesta, mientras que acá va a estar la tribulación. Los que se van a quedar, porque todos nosotros por fe vamos a decir que nos vamos a ir con el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice aquí que va a ser lo contrario, ¿verdad? Para lo justo, la segunda venida es tiempo de regocijo. Y sí, señala el fin del dominio del anticristo y el inicio del reino justo. Para todos aquellos que buscamos de Dios y que vamos a estar con Dios, ¿verdad? Va a ser un momento feliz. ¿Por qué? Porque ya no va a reinar el anticristo, ahora va a reinar Cristo. Amén. La pregunta número 6 dice, su nombre es, ahí en el versículo 11 lo leímos. Rey de reyes. Siervo de Dios. No, Señor, verbo de El Dios. siervo de Dios. No, fiel y verdadero. En el 11, Fiel y verdadero. 19:11. Ajá, pero es que indica aquí la hermana el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. A mí me pasó lo mismo que a la hermana. Yo iba a poner el verbo de Dios, pero ya vi que no, que es el versículo 11 y no el 13. Entonces en la 6 queda, su nombre es fiel y verdadero. Esto quiere decir que aunque viene a juzgar, sus juicios siempre están de acuerdo con la verdad y la justicia. Todos recibirán su merecido. Porque así como Dios, hermanos, yo pensaba bien y aquí digo, sí es cierto, porque así como Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ahora al que se arrepiente, así como Dios es fiel y dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, así como Dios es fiel cuando nosotros le buscamos de corazón y tenemos alguna necesidad y le pedimos y Él nos responde, así va a ser el Dios fiel para juzgarnos y darnos lo que cada uno de nosotros nos vamos a merecer, ¿verdad? Porque quizás alguien puede decir, pues entonces Dios va a ser malo. No, porque Dios es un Dios justo, que nos va a dar conforme a nuestras obras, conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Somos felices cuando Él es fiel y nos ayuda y nos da. Pero ya cuando se trata de que nos va a juzgar también, pues a veces ya no nos gusta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios así lo dice. Su nombre es fiel y verdadero. Dice, esto quiere decir que aunque viene a juzgar, sus juicios siempre están de acuerdo con la verdad y la justicia. Todos recibirán su merecido. Así que, hermanos, hoy es tiempo de salvación y no de juicio todavía. Y debemos de aprovechar estos tiempos, amén. Que no estamos todavía en los tiempos de juicio, porque cuando sea la segunda venida de Cristo, entonces sí van a ser tiempos de juicio. Y entonces sí, tú y yo vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Aprovechemos hoy este tiempo de salvación que Dios todavía nos está dando, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo, no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero los años que Dios nos preste de vida vamos a aprovechar, hermanos, a vivir ese tiempo de salvación como Dios quiere. Amén. La pregunta 7 dice, el versículo 16 de ahí mismo, del capítulo 19 de Apocalipsis, llama a Cristo, respuesta, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que usted se había adelantado. Porque ahora es en el versículo 16. Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Cristo viene para establecer su reino perfecto en la tierra. Será rey sobre toda la humanidad, pero tiene que juzgar la maldad primero para que triunfe la justicia en su reino. Él viene con justicia y con poder, hermanos. Y no nos podemos salvar de eso. Para que Él pueda reinar, primero tiene que quitar todo lo malo, ¿verdad? Porque Él no puede estar en un lugar donde hay maldad, donde hay pecado.
Ya ve que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos nos separamos de Él, porque nos separa el pecado. Así que para que Cristo pueda venir y reinar, primero tiene que juzgar toda la maldad y acabar con todo lo malo, para que entonces Él establezca su reino. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero la Biblia dice que no hay ningún justo aquí en la tierra. No hay Pero, y si nosotros tampoco no estamos contemplados como justos, vamos para ¿cómo afuera. nos va a juzgar a Dios? Que nosotros como justo fuimos justificados por su gracia. Por eso se le llama justo. No por nuestros hechos, ¿no? No porque en realidad lo seamos. Nosotros por sí solos no somos justos. Como seres humanos no, porque cometemos errores, pero hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Y pues ya ahora lo que nos resta es pues tratar de hacer las cosas como Dios quiere. Pero, y por fe, hermanos, vamos a creer que sí vamos a estar con el Señor. Amén. Dice ahí mismo, dice, en resumen, al final de la tribulación, después de que acabe la tribulación, Cristo vendrá a la tierra para cumplir con dos propósitos: juzgar a todos y reinar Él. Su juicio será terrible sobre la maldad, mientras que su reino será perfecto, justo y pacífico, hermanos. Cristo, después de la gran tribulación, Cristo va a venir, va a mandar a Satanás, dice la Biblia, al abismo, y ahí lo va a atar, ahí lo va a encadenar. Y entonces, ¿verdad? Va a venir el Señor a reinar por 1000 años aquí a la tierra. Y ahorita va a ser el segundo punto que vamos a ver, que se llama el reino milenial. Y ahorita vamos a ver algunos versículos. Dice, en el reino milenial dice, después de la segunda venida, Cristo establecerá un reino perfecto de paz y justicia en la tierra, que durará 1000 años. Y la pregunta número 8 dice, ¿dónde estará Satanás durante esos 1000 años? O sea, Cristo vino ya por su iglesia y se la llevó. Allá fueron las bodas del Cordero y acá es la gran tribulación para los que se quedaron. Después de eso viene Cristo. Viene Cristo a reinar 1000 años. Pero para cuando Él reine esos 1000 años, Satanás va a estar atado. Y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi un ángel que descendía. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Para aquí. Es lo que yo también lo leíamos conmigo, pero ya para aquí lo va a desatar, ahí que lo deje ya atado, decía, porque vino otra vez a hacer desorden al mundo, ¿no? Porque Satanás, pues es malo, no viene a hacer nada bueno. Pero bueno, hermanos, después entonces de que pase la tribulación, Cristo viene a establecer su reino milenial, pero cuando Él ya lo establece, ya leímos a Satanás, ¿verdad? En el abismo, lo pone en el abismo. Bueno, entonces dice la primera pregunta, ¿dónde estará Satanás durante el milenio? Amén. Encerrado en el abismo, va a estar en el abismo. Dice, atado durante 1000 años va a estar ahí. Después dice, en la 9, Isaías 11:4 describe el milenio como un tiempo de, vamos a ver qué dice Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y admirará con equidad por los mansos de la tierra, que herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Entonces, dice la pregunta, describe el milenio como un tiempo de justicia.
de justicia para los pobres, y juicio para los impíos. Castigo, juicio o castigo para los impíos. Nuevamente vemos la justicia de Dios, ¿verdad? Que pasa, dice, describe el milenio como un tiempo de justicia. Él viene a hacer justicia, a limpiar la tierra. Luego dice en la pregunta número 10, dice, ¿habrá paz? ¿Morará él? Vamos a ver qué dice ahí en el mismo Isaías, quien encuentra la lectura, hermanos, Isaías 11:6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Entonces, dice aquí, habrá paz, morará el lobo con el cordero. Lobo y después cordero. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Dice que no habrá miedo, que ya no habrá nada que pueda quitarnos la paz. Ya no va a haber temor, ¿verdad? Como ahora, hermanos. ¿Cuántas cosas hay que así en un instante nos quita la paz? Me pasó a mí hace 8 días fue con lo de mi hermano, ¿verdad? Que salimos de aquí contentos y todo, y de repente viene el enemigo y te quiere robar la paz. Gracias le doy a Dios y a ustedes que oraron, ¿verdad? Porque Él me la devolvió después. Y hermanos, aquí hay muchas cosas que nos quita la paz, ¿verdad? El enemigo siempre está ahí queriéndonos hacer, quitarnos esa tranquilidad, esa paz, ese gozo que solamente Dios nos da, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque quizás sí por un momento perdemos esa paz, esa tranquilidad, pero clamamos a Dios y Dios nos escucha y nos la devuelve, ¿verdad? Se va, así es, hermano, gracias a Dios. Entonces, cuando Cristo reine esos 1000 años, ya no habrá nada de eso, hermano. Ya habrá pura paz. Dice la Biblia, imagínense aquí donde leímos ahorita en el 11:9, que dice que un niño pastoreará a estos animales. O sea, es un ejemplo, ¿no? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Como ejemplo, ¿quién se acerca a un león? O sea, nadie. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, ¿verdad? Sabemos que si nos acercamos al león nos va a matar. Entonces, ¿vale? A ver, y nos va a matar, pero dice la palabra de Dios que cuando Él venga a reinar esos 1000 años, hermanos, ya nada de esto va a haber, solamente habrá paz, tranquilidad, nada que pueda quitarnos ni robarnos la paz. Me suena que será como el inicio, ¿no? Como cuando entré. O sea, me suena que cuando nada más se encargaba a Adán de andar disfrutando ahí y todos cohabitaban entre ellos, porque no había maldad ni en los pensamientos. Lo que dice la Biblia, que estaban desnudos y ellos no lo veían mal porque no había malos pensamientos en ellos. Eso comentábamos también cuando leíamos todo esto, que pareciera que va a ser como cuando al comienzo, que no había maldad, o sea, nada, todo era bonito. Y él andaba en un Edén, ¿no? O sea, en un lugar bonito. Pero vino Satanás y empezó el pecado, ¿verdad? Pero creo yo también, hermanos, que así lo queremos nosotros, que así también va a ser, ¿verdad? Al principio, muy bonito. Amén. Luego dice la pregunta número 11, no habrá maldad porque la tierra será llena de él. Esto está y ahí mismo en Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, la respuesta es del conocimiento de Jehová. En la pregunta 11, no habrá maldad porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Ahí ya no habrá maldad, ¿verdad?
porque ya no estará Satanás. Toda la tierra tendrá el conocimiento de Dios. Cristo reinará con su iglesia. Amén. Ya todos los malos pensamientos y todos esos conocimientos que ahorita en la actualidad la gente a veces quiere meterse en cosas que yo a veces digo, ¿por qué se meten en eso? Deberían de preocuparse por cosas que realmente hacen falta, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor cada quien tiene su punto de vista. Yo luego a veces veo que quieren ir a experimentar a la luna y que quieren conocer qué hay allá. Y yo digo, si aquí en la tierra en donde vivimos la gente se está muriendo de hambre, ¿cuánta necesidad hay? Eso pienso yo. ¿Por qué todo ese dinero que invierten en ir a gastar allá no lo invierten en ayudar aquí al necesitado, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios porque dice la Biblia que la tierra ya va a estar llena del conocimiento, pero de Jehová. Amén. Ya los pensamientos ya van a ser buenos pensamientos. Ya no va a haber en nosotros malos pensamientos, porque Satanás ya no va a tener ni parte ni suerte en los pensamientos de uno, porque ahora el que va a reinar va a ser Dios, ¿verdad? Amén. Luego, hermanos, con eso terminamos el segundo punto, que es el reino milenial. Ajá. Es que una pregunta 9 me perdí con ¿En la cual? la respuesta de la pregunta 9. En la 9. Dice, describe el milenio como un tiempo de justicia para los pobres y juicio, o, ¿cuál fue la otra palabra que dice, no? O castigo. O castigo para los impíos. Y hermanos, con eso acabamos el reino milenial. Recordemos, Cristo manda a Satanás al abismo, y ahí lo deja encadenado. Y ahí se debería de quedar. Pero cuando ya Cristo va a reinar en el año, se supone que ya los que son puros están en el cielo, Ajá, vamos a quedar en el cielo, ¿no? Porque los Pero Cristo arrebató. va a estar aquí. Amén, así es. Y a quiénes van a pastorear ahora, a los que se quedaron. Esa era también una pregunta de la que yo me hacía. Porque yo me quedé con la duda, bueno, si todos van a estar allá. Pero no todos, hermanos. Acuérdate cuando leímos Sí, pero todos los justos, o sea, los que están con Cristo van a... Ande, pero acuérdense que se quedaron, yo también, esa misma pregunta que usted se hizo, yo también estaba ahí, bueno, ¿quiénes van a estar? Cuando lo que vimos ayer del rato, leíamos que se van a quedar muchos a la tribulación, y se acuerda que leíamos que la hermana hizo un comentario de que muchos van a buscar a dónde esconderse y no se van a poder esconder, y que van a buscar la muerte y no la van a hallar. Bueno, pues en ese tiempo va a haber todavía otra oportunidad de buscar a Dios, de poderse arrepentir, pero decíamos, va a ser muy difícil el que realmente no acepte nada de eso, porque ponemos como por ejemplo que su hijo le pida de comer y tenga que sellarse, ¿no? O adorar a la bestia, pero va a haber quien sí logre. Esa va a ser la otra oportunidad que Dios va a darle a la gente, que todos nosotros no queremos pasar por ellos. Entonces, creo yo, hermano, lo que yo leí en la Biblia y lo que yo entiendo es que esa gente a la que Dios le va a dar esa segunda oportunidad, eso van a ser los que van a reinar con él ahí, porque van a ser, porque Dios le va a dar esa oportunidad, y salieron ilesos, libres de adorar a la bestia y de ser sellados. Mi pregunta es, otra que a lo mejor ustedes también preguntan, ¿no? La iglesia, la que ya se llevó, yo creo que esa ya va a estar. Esa pregunta está bien interesante y bien profunda. Porque yo escuché a la hermana Liñales simplemente decir que Cristo viene en un caballo blanco y que nosotros venimos con él. Así dice en la Biblia que viene un caballo blanco. Que nosotros venimos con él. Y que él viene a pelear contra todas las naciones. Que todas las naciones atacan a Israel. Sí. Todos se unen en un solo frente y pelean contra Israel. Sí. Y dice con el dicho de su boca, destruye a todos los ejércitos del mundo. Pero dice que nosotros venimos con él. Ya después de la boda, dice que nosotros venimos con él. Es lo que yo escuché del predicador. En realidad, no hay un sustento bíblico, o yo no encontré sustento bíblico para eso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ya es como
deducir como Pues sí. deducir, porque no hay un sustento bíblico para decir que venía un caballo blanco y todos los que ya habían sido salvados por tal, o sea, decía del caballo blanco. Sí, el caballo blanco sí lo habla. De los niños de su boca Sí. también, pero decía, Sí, también. Es que en el Apocalipsis 19, 14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de linos finos, blancos, limpios, le seguían en caballos blancos. Exacto. Me imagino que de ahí los nombres. De ahí, exactamente, como dicen los ejércitos celestiales, ¿no? Sí, yo lo leí también. Yo digo, probablemente de aquí lo tomen, pero. Ajá, exactamente, es como Sí, porque deducirlo. nosotros todos somos soldados. Soldados soy de Jesús, decimos, ¿no? O sea, entonces somos parte de su Del ejército, ajá. Y entonces ya fuimos transformados y ya fuimos en un cuerpo celestial y ahora venimos con los ejércitos celestiales. Sí. ¿Me entiendes? En un caballo blanco, cada quien tiene su caballo blanco, que es lo que dice el versículo. Ajá. Todo es deducible. Sí. Es deducible. Sí. Yo digo, ¿por qué el Apocalipsis está escrito así? Porque no puede, a ver, Carlos, tú. Más claro, ¿no? Sí, más claro, porque sí, eso que dice usted, hermano, de que viene, de que cuando Cristo venga, viene también porque viene a salvar a su pueblo santo, ¿no? Que es Israel. También viene porque ya ve que se van a reunir todas las naciones para querer derrotarlo, y está en Apocalipsis 27. Ahí dice, vamos a leer, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, que ya hayan pasado los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, que fue lo que leímos anteriormente, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Israel. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero imagínense, hermanos, dice que son como la arena del mar, todos los que se van a reunir ahí para destruir a Israel. Le digo a Paco, ¿te imaginas tanta gente que se van a reunir de todos los confines de la tierra? Me imagino yo, para destruirlos, pero por eso viene Cristo, para destruirlos a ellos. Dice que los va a destruir a todos. Y hermano, volviendo a lo que estábamos, yo también vimos ese capítulo, el versículo que yo mi hermana, pero digo yo, así claro no entiendo, pero se dice que sí, que la iglesia de Cristo viene con él cuando venga a reinar los 1000 años. Y sí, hermano, yo también escuché la predicación del hermano, y sí, también en él lo escuché, que sí viene la iglesia. Yo decíamos, pero si ya nos va a llevar, le digo, ya me estoy contando dentro de él. ¿Para qué nos va a Si ya nos va a llevar, si ya nos transformó en inmortales, si ya nos dio un nuevo cuerpo, le digo, ya, ¿para qué nos trae? Ya que nos deje, si Satanás va a volver a ser suelto, decíamos los dos, ¿no? O sea, solo Dios sabe, hermano, por todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y lo que va a hacer. Le digo, Paco, mira, tú y yo lo que tenemos que hacer es a buscar a Dios y hacer su voluntad, le digo. Y tratar de hacer las cosas bien, le digo, porque hay muchas cosas que de la palabra de Dios, ¿verdad? Que solamente Dios sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y que a lo mejor todavía nosotros tenemos ese entendimiento, pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pero sí, hermano, al parecer sí viene la iglesia de Cristo con él, con reinar aquí, y con los que se hayan de la tribulación que se hayan quedado, y el pueblo de Israel, que es al que viene el liderazgo. Que Dios tiene con Israel, o sea, que es su pueblo, su nación escogida. Así es. Entonces, pues también viene a pelear por Israel. Hermano, también luego dice uno, ¿por qué no nací Israel? Porque es el pueblo santo, ¿no? El pueblo de Dios. Pero solo Dios sabe, ¿verdad? Y conoce. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Nos quedamos en Juicio de las obras. El juicio de las obras de los cristianos. Sí. El juicio de las obras de los cristianos. Vamos con la pregunta 12. Dice, lea 2 de Corintios 5, 9 y 10. Vamos a leer. 2 de Corintios 5, 9 y 10. Si lo encuentran, lo leemos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es para los que dicen que no hay que hacer las obras. ¿Que no hay qué? Para la gente que dice que las obras no salvan, las obras no, Así pero es. no van a jugar por obras. Exactamente, así es. Entonces dice la pregunta, Pablo dijo que procuraba agradar al Señor, ¿por qué? En el versículo 10, porque todos vamos a ser juzgados por Cristo. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y así es como dice mi hermano, ¿verdad? Hay quienes dicen, ¿pero para qué? Si no vamos a ser juzgados por obra. Sí, la Biblia que dice que no es por obra para que nadie se gloríe, pero también Dios va a ver cuáles fueron nuestros hechos, ¿verdad? Como si lo que hablábamos y lo que predicábamos coincidía con lo que vivíamos, con lo que hacíamos. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos, ¿verdad? Ahorita que estamos en el cuerpo, que estamos vivos. Sí, porque Dios va a juzgar si lo que hacemos es bueno o es malo. Así que tengamos mucho cuidado con todo, hermano. ¿Qué dice en Apocalipsis 20:12? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Amén, así es. Ahí está lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Si fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es lo que dijo una vez el hermano Salón, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Así que sí importa lo que tú y yo, hermano, hagamos aquí, ahora que estamos vivos, ¿verdad? Sí importan tus obras, si sean buenas o sean malas, vamos a ser juzgados. Amén. De una u otra manera vamos a ser juzgados por ellas. Ahora en la pregunta número 13 dice, ¿con base en qué seremos juzgados en el tribunal de Cristo? ¿Mande? Amén. Así es. Según lo que hayamos hecho. Lo que hayamos hecho, bueno, sea bueno o malo. Así es. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, se comparan las obras de algunos creyentes con oro, plata, piedra preciosa, las cuales permanecen. Al pasar por el juicio, otros creyentes construyen con madera, heno y hojarasca, sus obras serán quemadas en el juicio. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, hermanos, aquí compara, ¿verdad? Dice la Biblia que el oro y la plata y las piedras preciosas, si se queman, dice que no les pasa nada. Si pasan por el fuego no les va a pasar nada, ahí van a quedar. Pero que si la madera, el heno, la hojarasca se pasan por el fuego, esas sí van a ser quemadas. Y así van a ser probadas nuestras obras, lo que hayamos hecho. Así van a ser pasadas por el fuego, ¿verdad? Y Dios las va a juzgar. Y quizás, ¿verdad? Todo lo que hayamos hecho en esta vida sea agradable ante los ojos de Dios, pero quizás no. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque dice la Biblia que nuestro fundamento es Cristo. Amén. Dice, gloria a Dios, dice en la pregunta 14, si permaneciera la obra de alguno, recibirá. Ahí donde acabamos de leer,
en el versículo 14, que ya la canción, recompensa, amén, recibirá recompensa. Y luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Entonces la pregunta 14 queda, si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Esto significa que algunos salvos llegarán ante Dios con las manos vacías, sin nada para presentar al Señor. Y yo me imaginaba como cuando llega uno a una fiesta, ¿no? Y no llevas el regalo. y como que no, ni quieres llegar, o que no se den cuenta que no traigo regalo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Aunque sea, como dijera decía mi mamá, aunque sea un engañito, pero vas y compras, para llegar con un presente a la fiesta, ¿no? Y pues sentirte tú bien, y que en el cumpleaños también sienta bonito que le das un regalito. Imagínense que así, hermanos, nos presentemos nosotros ante Dios sin nada, con las manos vacías, acá atrás, porque no llevamos nada. Como el chavo del 8, imagínense. Nada más agarrarnos del tirante. Ese sería como consecuencia de enterrar tu talento. Ajá. Que Dios te da y no hacer nada. Sí, no hacer nada. Sí, podría ser un ejemplo, ¿no? Podría ser un ejemplo. Sí, es parecido a eso. O sea, yo creo que como que no es tanto como los talentos, sino como que no hiciste nada, de lo que aprendiste no hiciste nada. Porque la Biblia dice que entierra su talento, cuando le piden cuenta, si no entregas buenas cuentas tu talento, vas a ser echado a fuego. Si eres un mal negligente, o sea, te van a. Pero yo pienso que es más como te dijeron, hay que evangelizar, no lo hiciste, te dijeron, ayuda a los pobres, no lo hiciste, te dijeron, acude a la casa del Señor, no lo hiciste. Entonces, a ver. ¿Sí? De todo lo que te enseñaron, ¿qué fue lo que sí hiciste? Porque, por ejemplo, porque predicabas muy bonito, pero de lo que predicabas, ¿qué le hablabas a los inconversos, ¿no? A la gente que se estaba perdiendo en el mundo. O llegar a salir los frutos que uno lleve. Sí, así es. Aprendimos mucho de la Biblia, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Nos daba pena hablar la palabra de Dios y mejor nos quedábamos callados. O sea, podría ser así un ejemplo. Entonces, tenemos que hacerlo, hermano, para no llegar, cuando Dios nos pregunte, ¿verdad? Y a ver, Paco, ¿a quién le predicaste la palabra de Dios? Pues a nadie, porque le daba pena. O no, porque nunca me acordé de nada de lo que decía la Biblia. O sea, imagínense, hermano, vamos a llegar sin nada como a la fiesta de las fiestas. Bueno, hermanos, con esto termino el tercer punto, que es el juicio de las obras de los cristianos. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, y recordemos que sí son importantes las obras aquí en la tierra. Amén. Que sí es importante que nos preocupemos por hacer buenas obras, porque van a ser tomadas en cuenta por cada uno de nosotros. Ahora vamos con el punto número 4. Vamos con el punto número 4, hermanos. Y se llama el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. Amén. Voy a pedir a mi hermana Saraí, si por favor puede leer Apocalipsis 20, del 7 al 10. Del 7 al 10. Primero vamos a. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así es. Bueno, yo aquí puse una pequeña explicación.
que dice: después de los 1000 años Satanás será desatado y engañará y formará un ejército contra Jesucristo. ¿Sí? Pero Satanás será destruido y lanzado al lago de fuego. Y esto dará el inicio al segundo juicio, ¿sí? El juicio ante el gran trono blanco. Los muertos resucitarán y será la segunda resurrección, pero no será para vida, sino para muerte y condenación. ¿Amén? Aquí ya no habrá ninguna oportunidad, hermanos, de arrepentimiento. Las oportunidades para hacerlo ya habrán pasado. Amén. Bien, hermanos. Bueno, ahora sí, vamos a leer Apocalipsis. Dice el hermano Benito, por eso no quería venir. Y van a resucitar, pero los muertos que hicieron obras malas. Sí, porque la primera resurrección fue la de los justos, la de Así es. la de los cristianos. Así es. ¿Cuál fue la que leyó Apocalipsis 4, 7? 20, Apocalipsis 20, del 7 al 10. 20. Ajá. Sí, porque como dijo mi hermano, la primera resurrección, de hecho hasta lo que yo he notado, fue cuando resucitaron los muertos en Cristo y fueron con Cristo. Ajá. Y es, Como uno escucha cosas a veces y no les ponemos atención. Me está acordando tanto a la generación de Jesús, que decía: yo ascenderé en la primera resurrección. Pues es un cambio de los 80 de los 90. ahora ya sabemos que todos queremos de la primera resurrección. Bien, dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, describe el juicio de los muertos. Todas las obras de los incrédulos serán examinadas. Mi hermano Carlos Eduardo, ¿podría leer, por favor? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Y qué? Hasta el 15, por favor. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de que empiece, hermano, le voy a leer un versículo para que veamos dónde está lo de la muerte primera. Y ahora vemos lo de la segunda, para que vean lo de ahí mismo en Apocalipsis 20. Vamos a leer del 2, 22. Vamos a leer. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, yo aquí entiendo que los que resucitaron cuando el rapto, esos resucitaron fue la primera resurrección. Dice: pero los otros muertos, o sea, los que no estaban haciendo la voluntad de Dios, los que se quedaron por andar haciendo la maldad, esos no resucitaron, siguieron estando muertos. Esos resucitaron hasta la segunda resurrección, que es lo que ahorita estaba diciendo mi hermano, que es cuando van a ser juzgados en el trono blanco. No sé si me expliqué. Sí. Y el verso 6 dice: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sí, ya no va a haber potestad, dice, de la segunda resurrección para los que ya fueron con Cristo. Así que Dios nos permite a todos resucitar en la primera resurrección y no en la segunda. Amén. Ahora sí. Bien, hermano, vamos a la pregunta número 15. Dice: ¿quién es el juez?
La respuesta es Dios. En el versículo 12, ahí lo leímos. Ajá. La respuesta es Dios. Y la pregunta número 16 dice: ¿qué pasará con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? Serán lanzados al lago de fuego. Amén. Eso viene en el versículo 15. Qué feo, ¿no, hermanos? Así es. Hay que procurar, hermanos, que están escritos en ese libro de la vida. Amén. Y que no se ha borrado nuestro nombre Así con es. nuestras acciones. Si ya estamos inscritos, pues ahora sí que no procurar no ser borrado, ¿verdad? Para no ser lanzado a ese horrible lago de fuego. Bien, hermano, vamos a la. ¿Ya tiene la 17 y la 16? Bien, vamos a la 17. Pregunta número 17 dice: ¿cómo se describe el lago de fuego en Apocalipsis 14, 10 y 11? Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será comentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Aquí la respuesta, hermanos, vamos a poner, dice la pregunta: ¿cómo se describe el lago de fuego? Como un lugar de tormento, con fuego y azufre. Así se describe, hermanos, ese lago de fuego. Y aquí en ese versículo, hermano, había un hermano que decía del infierno, ¿no? Que preguntaba que dónde está el infierno, que dónde, qué parte de la Biblia. Y yo leía esto, dice aquí, creo que está claro, porque dice que va a haber, que va a arder, dice que va a haber, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dice, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Lo que adoran a la bestia de su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego acá arriba dice, en el 10 dice: y serán atormentados con fuego y azufre. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué más queremos que nos diga? Y se llama infierno. Ustedes estamos viendo ahí que dice azufre, fuego, humo. Y si dice el humo del tormento sube, que Humo, sube sí. porque está abajo. Antes, así es, está abajo, sí, es cierto. Al decir y sube, es cierto. Sí, será un lugar terrible, hermanos, ¿sí? Que durará por siempre, por los siglos de los siglos, dice la Biblia, ¿eh? Ese lugar de tormento. Bien, vamos a la pregunta número 18. Dice: ¿quién más estará en el lago de fuego? En Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver, la respuesta es el diablo. ¿Quién más estará en el lago de fuego? El diablo. Así Pero es. se dice que la bestia es falso profeta, ¿no? Por eso dice: ¿quién más? Porque ya dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Así es, hermano. Hermanos, y de tanto que se mete una ley no va a encontrar nada, porque encontré después otro capítulo y versículo, porque también decía Paco, y la bestia y el falso profeta. Le digo: mira, gordo, aquí está el falso, este es el falso profeta, le digo. Y sí, hermanos, porque leyendo ya en el Apocalipsis, dice que él va a ser el que le va a traer a la bestia a la gente para que lo adoren. Pero ¿cómo es? Debemos de leer, debemos de decirle a Dios que nos dé sabiduría, porque a veces aunque lea uno no le entiende. Y ya empecé a leer y estábamos viendo eso, y ahí viene bien claro donde digo: Paco, es como ahora, en los tiempos que estamos viviendo, ¿cuántos falsos profetas hay? Que la otra vez lo platicábamos en una enseñanza, ¿no? Que se paran y le empiezan a decir a la gente, y la gente cree, va y sigue aquel que nada más no habla nunca de la palabra de Dios. Así va a ser en aquellos tiempos, ese falso profeta que va a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque atraía a la gente para que viniera a adorar a la bestia. Y a ver que a la bestia dice la Biblia que hasta se le dio poder para hablar. A la estatua esa que hicieron de la bestia, se le dio para esa estatua poder para que hablara. Y cuánta gente
torturaron por no adorarlo. Amén, así es. Bien, bueno, con esto ya concluimos el cuarto punto, que fue el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. Y vamos a pasar al quinto punto y último, que es la eternidad. Así se llama este punto, la eternidad. Amén. Bien, hermano. Bueno, yo aquí escribí una pequeña explicación y dice: este periodo empieza después del tribunal del trono blanco, cuando Satanás y sus seguidores ya están en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios que la tierra será destruida y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Después de que el diablo sea destruido. Bueno, después dice, después del reino, vamos a la pregunta número 19 y vamos a leer Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Bien. Aquí entonces dice, la creación misma será libertada de la esclavitud. Amén. De, en la siguiente línea, corrupción a la libertad. Y quedaría así: la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. A la libertad gloriosa de Dios. Amén. Así es. Ahora sí, aquí ya se deshace por completo de Satanás, ¿verdad? Porque si recuerdan, anteriormente fue lanzado al abismo. Cuando vino a reinar los 1000 años en el catolicismo, ahí estuvo encadenado, pero ahí fue soltado y empieza a hacer de las suyas otra vez. Pero después Cristo, donde leímos que viene y nos destruye a todos los que quieren destruir al pueblo santo, ¿no? Que es Israel, va y los destruye a todos. Y entonces ya es lanzado al lago de fuego. Y entonces viene la eternidad. Amén. Así es. Por eso, hermanos, es muy importante que sigamos buscando las cosas de Dios con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Amén. Que pongamos nuestra vida en Cristo para no caer en esa esclavitud del pecado, ¿verdad? Y así gozarnos de esa libertad que solo Dios nos puede dar. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Dice, después del reino milenial y el juicio del gran trono blanco, Dios destruirá la presente creación y creará un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad, Jerusalén la celestial. En la santa ciudad habitará Dios con sus redimidos. Amén. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Así es, hermano. Bien. Ok, gloria a Dios, hermanos. Vamos a pasar a la pregunta número 20. Y dice, de los siguientes versículos de Apocalipsis, anote algunas de las condiciones que se verán en la nueva Jerusalén y la tierra nueva. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces aquí vamos a poner en el 21:4, no habrá muerte, ni llanto, ni clamor,
ni dolor. Ay, qué bonito va a ser. Así es. Y yo lo pensaba, digo, sí es cierto, va a ser tan bonito porque dice que ya no va a haber muerte, ya no vamos a tener que pasar por eso difícil, ¿no? Cuando se nos muere un familiar. Bueno, de todo lo que leí, creo que eso es lo que yo vi más, dije, qué bonito va a ser ese tiempo, ¿no? Porque tampoco ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, ya no nos vamos a quejar de nada. Todo va a ser bonito ante la presencia de Dios. Amén. Dios nos permita estar con Él. Estar con Él en ese hermoso lugar, ¿verdad? Sin llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Amén. Ahora vamos a leer el 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces aquí en el 21-27 vamos a poner, no entrará ninguna cosa inmunda. Podemos poner los que hace abominación y mentira, pero Amén. No entrará ninguna cosa inmunda. Amén. No va a haber pecado, ¿verdad? Cero pecado, hermano, así es. Todos limpios, con nuestras vestiduras blancas. Gloria a Dios. Amén. Vamos con el siguiente y vamos a ver qué dice el 22:3 de Apocalipsis. No habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. En el 22:3 vamos a poner que no habrá más maldición. Amén. No habrá más maldición, hermanos. Así es, hermanos, no habrá más maldición ahí, porque ya no habrá pecado, ¿verdad? Y nada podrá separarnos ya de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice ahora el 22:5, Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ahí entonces vamos a poner en el 22:5, Dios es el Señor. Dios el Señor nos iluminará. Amén. no habrá más noche. Dios el Señor Él va a iluminar. nos iluminará. Así es, hermano. Dios será nuestra guía, ¿verdad? Nuestra luz. Porque Él nos guiará por siempre. Amén. Mande. Acabamos el libro. Bien, Aún hermanos. falta, Bien. ¿verdad? Así es, hermanos. Estamos acabando. Bien, hermanos, pues bueno, hoy tenemos el regalo de la salvación, ¿verdad? Amén. Solo tenemos que aceptarla y renunciar al pecado. ¿Sí? Aprovechemos este tiempo que el Señor nos regala y sigamos firmes en el camino de Dios, ¿verdad? Y ahora, hermanos, vamos a la página 34, donde dice para pensar. Dice, al ver la condición en que se encuentra el mundo de hoy, sería muy fácil para un hijo de Dios desanimarse, dudando que Dios realmente está en control. Sin embargo, la profecía bíblica nos da un vistazo de la situación real. Mediten en los siguientes pasajes. Daniel 2:4 dice, el Dios 2:44, perdón. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre.
Y Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que, hermanos, ¿verdad? Sí, dice aquí, al ver que la condición en que se encuentra el mundo de hoy, sería muy fácil para un hijo de Dios desanimarse, dudando que Dios realmente está en control. Sin embargo, dice la profecía bíblica, nos da un vistazo de la situación real. Cuando alguien se esté desanimando, hermano, vamos a recordarle, ¿verdad?, cómo va a ser ese cielo nuevo y esa tierra nueva de la que Dios nos habla. Aquí en Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y más adelante, ¿verdad?, habla de la nueva Jerusalén y cómo va a ser. Entonces, cuando veamos que alguien nos está desanimando, hablemosle de esas cosas bonitas. No le hablemos de lo feo. Bueno, sí, también hay que hablar. Hay que saber para estar preparados. Porque a veces no quisiéramos hablar de estos temas, ¿verdad?, ni de estas cosas, pero es necesario hablarlas y saberlas. Porque saber por lo que podemos pasar si no buscamos de Dios. Luego, en la página 35, dice para reflexionar, ¿qué predomina más en la construcción de su vida? ¿Oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y hojarasca? Ahí marquen ustedes. ¿Qué predomina más? ¿Cómo están haciendo nuestras obras? ¿Van a permanecer como el oro, la plata y la piedra preciosa, o van a ser o nada como la ¿qué se ríe, hermanita? Así es, amén. ¿Por qué le vamos a poner eso? Luego dice, todos debemos rendir cuentas a Dios. Y así es, todos. Dice la Biblia que todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Todos le vamos a rendir cuentas a Dios. No va a haber uno que nos salvemos. Les decía yo, Paco, cuando yo era niña y escuchaba esas cosas, a platicar de la familia de mi mamá, que era cristiana, y creo que de mi papá también y algunos, yo decía, ay, lo bueno que, fíjense, hermano, lo que yo decía en mi pensamiento, ay, lo bueno que cuando todo eso pase, yo ya voy a estar muerta, ya ni me va a tocar eso, ese era mi pensamiento. Ahora que conozco la palabra de Dios, veo que ni muertas nos vamos a salvar, porque vamos a ser resucitados para ser juzgados, ya sea para estar con Dios o no. Y porque viene el juicio final, ¿verdad? Que aquí habla mi hermano Paco en la eternidad, que será la eternidad ya sea en el cielo para los justos o en el infierno para los injustos. Así que, aunque estemos muertos, no nos salvamos. Y ese era mi pensamiento de niña. Hoy ya veo que no es así. Luego dice, anoten los nombres de conocidos suyos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y vamos a anotar ahí nombres de conocidos que ahorita recordemos que nosotros creemos, ¿verdad?, que no están inscritos en el libro de la vida porque no están buscando a Dios, porque quizás se apartaron de las cosas de Dios, conocieron la palabra de Dios, pero ahora están sirviendo al mundo, o que quizás nunca han querido recibir a Cristo en su corazón. Y vamos a orar por ellos. ¿Podría, dice usted, hacer algo para cambiar el destino eterno de estas personas? Pida a Dios que le dé oportunidades de hablarle de Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé palabra y la oportunidad de ir a esas personas y hablarle de la palabra de Dios para que también su libro sea escrito, su nombre sea escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y podamos un día, hermanos, ser salvos. Si Dios nos lo permite, podamos ir, ¿verdad?, en el día del rapto y que no tengamos que pasar por la tribulación, para que no pasamos por todas esas cosas tristes, ¿verdad? Y que al final, cuando seamos juzgados, podamos ser juzgados, pero para estar con Dios, ¿amén? En la eternidad con Dios y no en el infierno, con Satanás, a donde dice que nunca se va a consumir el fuego, que va a arder por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, vámonos a lo que es falso y verdadero. Y dice la primera pregunta, falso y verdadero, dice, ¿la segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría? Falso, ¿verdad? Falso. Y hasta nosotros ya estamos como que pensando, ¿no? Hay que ponernos las pilas. Imagínense aquella gente cuando cerca de la segunda, cuando vean que Cristo viene y digan, no me preparé, Cristo ya vino, porque dice que todo le verá. Qué desesperación, ¿verdad? Solo los creyentes y justos, los creyentes en Cristo y justos, sí van a estar gozosos cuando sea la segunda venida de Dios. Un día Cristo
dice la segunda pregunta, un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo. Verdadero. Un día Cristo va a regresar, ya lo vimos. Y la tercera dice, los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego. Verdadero. Y la tarea, y esto van a tener muchos días, ¿verdad? Va a ser leer Apocalipsis 19, 22 y Salmo 22, 24. Texto para memorizar, 2 de Corintios 5, 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Y hermanos, terminamos con esto, este último tema del discipulado 2, que de verdad créanme que Paco y yo nos pasamos toda la semana leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios que nos mostrara, que nos enseñara, hermanos, porque créanme que yo, y Paco dice que él más, yo aprendí mucho, de todo he aprendido, pero de este último, o de estos dos últimos aprendí bastante, porque había cosas que de verdad ni yo lo sabía. Y yo le decía, Paco, no sé cómo vamos a aplicar lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero empezamos a leer la Biblia y le doy gracias a Dios, quizás haya muchas cosas que aún, ¿verdad?, desconocemos. Pero le doy gracias a Dios porque me mostró muchas cosas aquí. Yo les decía desde un principio, la venida de Cristo, siempre yo pensaba que era nada más así en el aire y que ya no había una segunda venida. Y le digo a Pablo, no, que veríamos. Sí, es que leíamos. Claro. Ah, pues sí, así es.